Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Esta vez tenemos con nosotros a Efrén Cortés, abogado en Guerrero, y a maestro Adrián Ramírez. Él es defensor de derechos humanos, pero también su primera... estudió medicina como práctica común y luego después empezó a hacer defensa de derechos humanos. Pues aquí estamos todos. La idea principal es de que se presenten en forma somera, en una condición particular, su familiaridad, para tener familiaridad con el público. Efrén, si pudieras, por favor, presentarte en forma rápida, de dónde naciste, dónde fuiste a la escuela, algo fuera de tu figura pública. Gracias. Pues yo soy Efrén Cortés, ¿no? Soy del estado de Guerrero, de la región Costa Chica. Yo nací en un municipio que se llama Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal. Mis estudios todos los hice en Guerrero. Estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nunca yo me he estado en función de las causas sociales. Digo algo público, ya que ahí está pues, yo fui preso político hace 22 años y la Liga Mexicana de Derechos Humanos que encabeza el doctor Adrián, pues estuvo atento en la situación de derechos humanos. El caso del Charco, pues se dio una situación de masacre, está en la Comisión Interamericana por crímenes por ejecución extrajudicial. Entonces esa es después de mi salida, pues he estado muy atento a la defensa de las causas de los derechos humanos, principalmente la situación indígena. Entonces la situación. Yo estudié Derecho, nunca me titulé, pero estudié Derecho en Aguagro, ¿no? Pero he estado en esta línea, ¿no? En esta línea de estar con las causas sociales, ¿no? Principalmente, ¿no? Frente a la injusticia, pues hemos estado en las causas sociales. Sé lo que es la represión, sé lo que es la cárcel, sé lo que es la injusticia, ¿no? De un régimen represor que no acepta más que su visión, ¿no? Su visión de mercado, su misión política. Entonces eso es lo que a grandes rasgos, esa es mi caracterización. Sí, pues gracias, Efrén. Adrián, ya has estado con nosotros, pero una forma somera de presentarte para que la gente tome una familiaridad contigo. Sí. Bueno, yo soy un médico que tiene ya 61 años de edad y que tiene ya alguna experiencia. Soy egresado de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, esa escuela que tenía una tradición de la medicina rural y que, a diferencia de las demás escuelas de nuestro país, en lugar de estudiar 6 años, nosotros estudiamos 7 porque tiene un alto contenido de ciencias sociales y un contenido de apoyo a la situación de las comunidades indígenas y los pueblos. Hice medicina comunitaria dentro de mi trabajo en el Plan Tojolabal y el Plan de la Selva, ya en las Cañadas, en la zona que después fue señalada como zona zapatista. Y pues desde estudiante estuve trabajando en apoyo a las organizaciones y las luchas, dando cursos de primeros auxilios, dando atención médica en comunidades marginadas, tanto de la ciudad como del campo. Y luego de ahí, pues, pasé a la atención de víctimas de violación a derechos humanos, presos políticos y de conciencia, atendiendo huelgas de hambre, un proceso de trabajo en ese sentido, y formamos parte de una escuela de medicina que viene sobre la visión integral. Hice la maestría en atención integral de salud social, y de ahí pues nos ha proyectado para comprender una visión mucho más amplia de lo que es la salud, no solamente lo que piensan como definición la salud, sino de la persona en sí mismo, qué para ella significa estar enfermo, qué significa un padecimiento que puede estar teniendo y qué base de conocimiento tiene para poderse
curar y defender ante una enfermedad con su conocimiento propio y el conocimiento ancestral que hoy está ayudando a varios países en este proceso de la pandemia a tener una muy buena respuesta, a pesar de que tecnológica y económicamente puedan no estar tan favorecidos, como es el caso de Cuba o Venezuela o algunos otros países. Hasta ahí dejo mi presentación y agradezco mucho a Antonio y a los colegas que hacen posible la transmisión por esta invitación. Me da mucho gusto saludar también a Efraín Cortés, tiene mucho tiempo que no lo veo, y bueno, gracias por recordar el trabajo conjunto que se hizo para luchar por la defensa de los derechos de los pueblos mepaz que fueron afectados en su población allá en el Charco, en esa masacre tan grave de la cual es sobreviviente Efraín. Gracias, Antonio. Sí, pues maestro García, algo somero, pues hemos caminado juntos por 25 años, somos parte de este grupo, pero pues también que sepan de usted, porque usted sé que me queda muy calladito. No, es que soy profesor jubilado del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad Estatal de California en Northridge, en el Valle de San Fernando, y como dijiste, pues ya tenemos que un cuarto de un siglo pues ahí metiéndonos donde vemos algo problemático y buscamos cuestionar y buscar una solución a fondo. Okay. Bueno, pues Antonio Arias, y este es el programa de la historia de las palabras. De nuevo, la historia de las palabras viene de las leyendas orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon, y para que tuviéramos crecimiento crearon espejos, que son las palabras, y pusieron un espejo dentro de todos y cada uno de nosotros para que nuestro reflejo hagamos uno en la conversación y crezcamos mutuamente. Bueno, esta vez vamos a tratar de explorar la habilidad médica, el conocimiento médico del profesor Adrián. En lo que yo entiendo, la partícula genética, no es común por lo pronto al ser humano, ha sido comunes a otros, y existen esa y muchas otras que tal vez nos afecten. Y una de las características que tiene esta partícula es de que ataca el sistema inmunológico, y como no lo reconoce, nosotros somos vulnerables a eso. Parte de la vulnerabilidad es la indefensibilidad, la falta de alimentación, angustias, situaciones sociales que hace a la gente un poco más vulnerable a este ataque. ¿Estoy correcto en esa descripción o quisiera usted ahondar más, maestro Adrián? Bueno, estamos compartiendo esta visión, es correcto el punto. Hay que tomar en cuenta que con frecuencia van apareciendo nuevos virus para los cuales el sistema inmunológico no ha creado defensas. Y también algunos virus que ya están en el ambiente y que afectan al ser humano y a otros animales, van teniendo mutaciones genéticas, van teniendo una serie de cambios en su estructura que les hace que no haya vacunas al respecto. Por ejemplo, para que nos quede muy clarito, muy clarito, no hay una vacuna para la gripa. O sea, cualquier cuadro de gripe es un cuadro que tiene que ver con la capacidad que tienen los virus de mutar, y por lo tanto, para cuando uno ya logró sintetizar una vacuna, ya el virus ha mutado y entonces no nos es suficiente. Ahora, no hay tanta preocupación en estar tratando de desarrollar vacunas para los virus, y la visión de atender las pandemias con vacunas o con medicamentos no es el factor fundamental. Como bien lo mencionabas, hay que tomar en cuenta a quién afectan realmente las enfermedades infecciosas. En general, cualquier enfermedad infecciosa, llámese viral o bacteriana, va a afectar a un cuerpo que puede estar en una condición de vulnerabilidad porque su sistema de defensas baja, porque está mal alimentado, porque tiene padecimientos y enfermedades que van minando su salud y afectan,
o porque el proceso de envejecimiento le va disminuyendo la movilidad, y entre la movilidad respiratoria, que hace que como defensa el organismo tiene la tos y tiene la respiración fuerte que evita que los gérmenes se introduzcan al cuerpo. Así es que el tema de esta pandemia hoy, como se puede apreciar perfectamente, está atacando y está matando a un sector de la población que ya tiene otra condición y que por cualquier otra razón puede morir. Uh-huh. Ese es el punto más importante. Ahora, la gran ventaja que hoy tiene esto es que hay un concierto mundial en el que todos los países están atentos a evitar que este virus y esta pandemia se propague. Si así actuáramos en contra, por ejemplo, de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, de las insuficiencias renales, el asma y otras enfermedades, pues muy probablemente podríamos tener una salud más adecuada en el mundo. Lo que hay que tratar de evitar es que hoy, ante esta situación, las grandes empresas transnacionales de la industria farmacéutica sigan haciendo el abuso de cobrar los tratamientos, encarecer los insumos, porque lamentablemente ciencia y tecnología no están a favor de la humanidad, sino están a favor del interés del capital, y las empresas no hacen medicamentos para salvar a la humanidad, sino hacen negocios. Y si un medicamento les da un negocio, pues entonces lo venderán más caro ante la demanda que hay, en lugar de brindarlo a la población más económicamente, porque hay una mayor demanda, se puede vender mucho más y por lo tanto abatir el costo. Pero las leyes del mercado no funcionan así. En cuanto más demanda hay, mayor caro se hace el medicamento, mayor caro se hacen los insumos, y la ganancia es máxima, a pesar de que la gente podría ser beneficiada, no les importa. Que se mueran si no tienen con qué pagar. Yo creo que esta partícula genética nos da una condición de equidad frente a ella, ¿no? O porque el que esté débil, sea por cuestiones de abuso de su cuerpo, los que tienen dinero y abusen drogas o excedan su vida, son tan vulnerables como el que no tiene que comer, ¿no? Es la condición física y emocional del individuo la que lo hace vulnerable. Y en ese sentido yo cuestiono más el sistema que hemos creado, donde el triunfo se mide por lo que tienes y no por lo que eres. ¿O estoy yo tal vez fuera de lugar en ese análisis? No, pero toma en cuenta un factor. Esta pandemia ha iniciado en países que tienen un desarrollo económico y fue contenida fuertemente en China, pero ¿a quién atacó en Italia? ¿A quién está atacando en Estados Unidos? Primero fueron los sectores que tienen mayor capacidad de movilidad, de viajar, de ir en avión, etcétera, etcétera. Pero en una persona que no tiene medios económicos para garantizar una atención de calidad, pues puede causarle la muerte. Por eso es tan importante el hecho de que hoy se pretenda abatir la velocidad de contagio y enfermedad para no saturar los sistemas de salud. Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo hoy nuestro país y muchos otros es intentar que la capacidad instalada del sistema de salud no se rebase, para que no tengan que estar eligiendo entre quién vive o quién muere, quién tiene la posibilidad económica de acceso a una unidad de terapia intensiva, y que no nos pase como las imágenes terribles que vimos de Ecuador, de allá de Guayaquil, donde la persona estaban afuera del hospital muriendo, y adentro los médicos en pánico, que no querían recibir a los pacientes porque no contaban con los recursos para enfrentar la pandemia. Es cierto que nos hace iguales a todos ante el riesgo, pero a unos les va mejor que a otros, incluso en el tema de la movilidad. Por eso es tan importante hoy que
países como México, en lugar de decir vamos a hacer un rescate de los empresarios y de los grandes capitalistas, está haciendo un proceso diferenciado de créditos y apoyo para que aquellas personas que viven en el comercio informal, que tienen que estar saliendo a trabajar, cuando menos tengan recursos suficientes para pasar la pandemia y que puedan tal vez mantenerse en casa y mantenerse con los insumos mínimos necesarios. No así en otros lugares. Por ejemplo, todavía no entra a África, apenas empiezan a ver los primeros casos. Ojalá haya algún factor de idiosincrasia que les dé más fortaleza en África, pero está difícil. Todavía no entra a los centros penitenciarios, donde hay personas que están en graves riesgos de sufrir, porque de por sí el sistema de salud de los centros penitenciarios, no hay medicinas, no hay suficiente personal médico, no hay equipos, no hay condiciones dignas para la reclusión. Pues ahí, en cuanto empiece a ver los primeros casos, la situación es muy dramática y tenemos en prisión personas de 85, de 90 años, de gente diabética, de gente enferma con enfermedades crónicas, y por eso es tan importante y urgente las leyes de amnistía y los mecanismos para liberar a toda la población, porque hay que recordar que en nuestros países se castiga la pobreza, no se castiga la delincuencia. La gran delincuencia anda afuera y siendo beneficiada porque precisamente las leyes que les originaron les permitieron que actúen con total impunidad. Recordemos que en México al menos 19 gobernadores han estado entre prisión, perseguidos con orden de aprehensión, y con ellos una gran cantidad de funcionarios. Es decir, ese narcoestado policíaco militar que vivimos les dio una impunidad, y muchos de ellos, en el peor de los casos, pasarán unos meses en prisión y luego intentarían salir para disfrutar de todo lo que se robaron. Por eso es tan importante la lucha contra la corrupción, que permitiría pues llevar a prisión y a restituir todo lo que han robado esas personas para beneficiar a la población en general. Tal vez, Adrián, Efren, mi tendencia pues como ya lo he expresado, no tengo yo preparación propiamente, no terminé mi segundo de secundaria, pero mi amor por la historia y los procesos históricos me hace ver no el hecho, sino qué lo causó. Porque un proceso histórico viene desde muchas cantidades de cositas que vienen y lo provocan. Esta pandemia o esta partícula genética nos hace vulnerables porque hay una serie de situaciones que se han creado alrededor de ella que puede sacrificar a mucha gente. Y a mí me interesa mucho ese tipo de situaciones, el abandono de los estados a sus poblaciones, el robo, la corrupción y todo esto que ha provocado, que es necesario analizarlo a fondo, pensar en él para intentar después de salir de este trance, cambiarlo, pero cambiarlo a fondo. ¿Qué opinas, Efren, sobre eso? ¿O cuál sería tu postura? Pues como dijo el doctor Adrián, ¿no? Y todos los que estamos aquí más o menos entendemos, es de la época de los 70, el sistema mundial, porque es eso, como era lo que rige en el mundo es un sistema político, económico y militar. Entonces, de la época de los 70 para acá empezó una política donde la visión de los estados y el capital financiero era privatizar todo. Privatizar todo, por eso como era lo que dijo el doctor Adrián, en decir, como era, no se está en todo eso. Entonces, al privatizarse todo, la población se convirtió como una mercancía. Y aparte, ahí ya se empezó a ver de que la desigualdad, hablamos ya del aspecto de, metiéndolo a un tema fundamental, al aspecto de salud. La salud se hizo ya más elitista. Los estados abandonaron
abandonaron toda, porque hubo un acuerdo, pues, abandonar, un ejemplo, los neoliberales decían menos Estado y más mercado. Eso que indicó es que en realidad iba a regir la política de todo, en el aspecto social, económico, era el gran capital. Y entonces allí es donde ya entró, como ahorita esta pandemia, es cierto, las epidemias de bacterias o virales no se pueden detener, pero sí se pueden contener el daño colateral sobre los sectores más vulnerables. Entonces esto como ahora es decir, y eso lo han dicho varios intelectuales, politólogos como Chomsky, como varios, es de que el problema fundamental es de que esta pandemia está desnudando, no como dicen los neoliberales, es la ineficacia del Estado, no, desnudó la barbarie a la que ha llegado el sistema mundial. Porque es eso, como ahorita se está viendo, como ahorita hay un pleito de los ventiladores. Hay un pleito de los ventiladores porque son muy pocos países, muy pocas empresas quien los fabrican. Y dos, como era una estadística ahorita que acaba de sacar la CEPAL y la Organización Mundial de la Salud, donde dicen es un ventilador que costaba $2,000, $3,000, hoy cuesta $50,000. Hoy en plena pandemia, mientras que el humanismo debería de ser, entre más se necesita, se debe de bajar el costo, ¿no? Entonces, como ahora toda esta pandemia está trayendo que las fortunas de las empresas que están metidas en el aspecto de insumos para la salud o medicinas, su valor crezca en las bolsas de valores en Europa, en Berlín y en Nueva York. Entonces se ve, como eran decir, hay cosas que la humanidad no la puede parar, como dijo el doctor Adrián, que él es médico y sabes, las infecciones son procesos naturales. Lo que no es natural es que se llega a decidir quién vive o quién muere. Esa es, porque de ahí de un problema de salud pasamos a un problema social, un problema económico. Es decir, es eso, porque aún con todo eso, decir como ahora aquí en México, un país que tenemos primer lugar en diabetes, en obesidad, ¿por qué? Porque la política, los estados han priorizado la comida chatarra y hasta la promueven, los refrescos, las harinas, entonces, y no hay una política, no hay un estado que regularice eso. Ya dice, como el mercado manda, que la gente coma lo que quiera, pero es eso, y ahorita está reventando. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que debemos de ir viendo, decir, los gobiernos tienen responsabilidades porque tienen una responsabilidad legal en su estado. Ya durante todos estos 30 años, 40 años en el mundo y en México, los gobiernos se han dedicado a saquear y no les interesa la salud de la población. Y esta epidemia está evidenciando dos cosas: hacia dónde ha llegado los intereses económicos y la vulnerabilidad de muchos sectores que están en estado de indefensión, porque este coronavirus va a atacar, como dijo el doctor Adrián, a los cuerpos más vulnerables. Y ahí están ancianos, diabéticos, hipertensos, obesos y problemas EPO. Entonces, todos esos problemas del cigarro. Entonces, ese es lo que viene y es la diferencia, como ahora, por eso Estados Unidos está tratando de bloquear a Cuba, porque aún Cuba sin los insumos, porque es eso, como era lo grande de la medicina cubana, y por eso están en diferentes lados, y eso lo dijo el doctor Adrián, es que ellos tienen una medicina preventiva, porque la mejor medicina, yo no soy médico, pero he escuchado a muchos expertos, tengo amigos médicos, epidemiólogos, virólogos, que son mis amigos y me han dicho, la mejor medicina de cualquier sociedad es la prevención, no la curación. Eso lo sabe el doctor Adrián, por eso dijo eso.
Es eso, y por eso ahorita el sistema cubano se pone a la cabeza porque ellos son expertos en prevención. No llevan las vacunas, porque esto no tiene cura. No tiene cura, no hay, pero es la única forma es la prevención. Y es eso, y la prevención viene desde el aspecto de la alimentación, desde el aspecto de la prevención de salud, porque la salud no es curativa, la salud no es atender a 10,000 diabéticos. La salud es prevenir que no haya 10 millones de diabéticos. La salud no es prevenir que no haya hipertensos, sino que no se siga. La salud no es qué vamos a hacer con los 15, 16 millones que tienen obesidad en México, sino permitir que no se dé eso. Entonces eso es lo que yo digo. Yo no soy médico, pero he observado de que aquí se ha utilizado pues la pobreza, la población, para que unos ganen, se hagan más ricos y la mayoría de la población esté en estado de indefensión o en riesgo de muerte, porque esto se podría evitar, como ahora hay estadística aquí en México, que gente de 40, 45 años están en riesgo porque tienen hipertenso. Las estadísticas son los que están entrando a terapia intensiva. Entonces, en Europa fueron los mayores de 60. Aquí no, tenemos mucha gente que ahorita está entubada, que tiene 40, 45 años, menos de 60 años. Se está dando, pero porque ya dijeron que es un problema de enfermedades que van adquiriendo por la alimentación, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de que tenemos aquí. Entonces, hay una responsabilidad, como van a decir, es los que estuvieron al frente en la política mundial y aquí nacional de salud, como ahora ese Julio Fren, que es un gran mercenario, y todos los secretarios de salud que han estado aquí en México, tienen responsabilidad porque durante todo este tiempo no planificaron políticas preventivas. Lo que hicieron es este seguro popular y qué cosa, es un negocio lo que hicieron, negocio. Entonces, eso es lo que se debería de investigar, de que toda esta gente tiene responsabilidad, no porque el virus salió, la responsabilidad es porque nunca hicieron un plan de prevención con respecto a una pandemia de esta magnitud, porque los expertos, los virólogos, los epidemiólogos están diciendo que las infecciones van a estar, pero el mundo no se preparó porque priorizó otras cosas. Eso es lo grave que está sucediendo a nivel mundial, refleja lo de Ecuador o lo de propio Italia, en Italia, donde un país de primer mundo, donde tardaban 2 días para recoger a una persona que fallecía por la infección. Entonces eso, es decir, demuestra la rapiña, demuestra la degradación de una sociedad, porque eso, lo de Ecuador lo vimos, pero también lo de Italia, estamos viendo lo de Estados Unidos, donde mucha gente está viendo entierros tumultuarios porque mucha gente no tiene para enterrarlo, o son migrantes que no tienen, que tienen miedo, andan huyendo frente a las políticas de Trump, ¿no? Entonces se ve eso, porque eso no nomás es en Ecuador, se ve en Nueva York, se ve en Italia, y se ve, hay lugares donde no se ve. Entonces esto vino a evidenciar desde países ricos hasta países pobres, porque la política es la misma. Las recetas neoliberales, las recetas del capitalismo son las mismas. Esto evidencia, en Estados Unidos la salud es privada, en Europa la salud es privada, en América Latina pues en países como Ecuador ni eso tienen, ni medicina, ni cubreboca tenían los médicos. Por eso los médicos, cuando llegaba el enfermo, se escondían, porque no tenían la forma, y eso se ve en Guayaquil. Es decir, vamos, no, pues lo vamos a enfermar y lo vamos a morir porque se vean infectados. Entonces eso, como aquí viene una reflexión, yo digo la reflexión más grande, y el aprendizaje de la población debe de ver que los que han estado al frente de todas estas políticas no les interesa más que el enriquecimiento de sus empresas, que sus fortunas crezcan. Eso es lo que evidencia, y es lo que el cambio, la mentalidad, ojalá y la población vea por esa vía, de que este no es el camino de que lleve a la humanidad
a un futuro más equitativo, más justo, más humano, pues, porque esto está demostrando de que dejamos de ser humanos. Ahí se perdió la deshumanización por políticas mal planteadas, pero con que los que la implantaron sí sabían que había una ganancia y un beneficio para un grupo muy reducido, ¿no? Sí. Maestro García, ¿cómo sintetiza todo esto? Ustedes, la experiencia, porque usted fue en los campos de el campesinado, el agro de California y también las luchas contra la guerra de Vietnam. ¿Cómo sintetiza esto? ¿Cómo llegamos aquí y cómo salimos de esto? ¿O qué consecuencia tendría esto? Pues para hablar de cómo llegamos es más fácil que buscar dónde salimos, dónde podemos salir, pero como están hablando los dos compañeros, es muy obvio. Y aquí, qué bueno que mencionaste lo que está pasando aquí con nosotros en Estados Unidos, porque está pegando a los más vulnerables, pero los más vulnerables son gente que los decimos vulnerables por la falta de cuidado. Tenemos el sistema médico más caro del mundo. Cobran para todo, mucha gente ni pueden beneficiarse de los mentados hospitales de fama y médicos de fama que tenemos aquí en ese país, y hoy estamos enfrentando una situación que no tiene por qué, porque si hubiéramos invertido ese dinero no en sistemas de ganancias. Mira, un ejemplo concreto, aquí en California hace unos 2 años hubo una proposición electoral que se presentó en tiempos de las elecciones, de que las grandes empresas medicinales estaban opuestos a esta proposición. Entonces, 2 de estas corporaciones, la Kaiser y el Blue Cross, que dice que son no lucrativos, gastaron $50 millones en aplastar esa proposición. ¿Cómo que organizaciones no lucrativas tienen $50 millones de invertir en una sola acción para proteger sus intereses? Y nos dijeron que eran para proteger a los intereses de nosotros. No, era para proteger el lucro de ellos. Y ese es el problema que tenemos aquí. Y cuando se habla de médicos, de enfermeras, etcétera, en el Ecuador, que se esconden por protección, aquí tenemos lo mismo. Y es algo que no se puede explicar si no se fija bien en la base del sistema de salud que tenemos nosotros, que no es la salud de la mayoría de la gente, sino la salud de las cuentas bancarias de los dueños de estas empresas. Entonces, la solución, pues tenemos que terminar con este sistema, cambiar a un sistema. Francamente, si seguimos el modelo de Cuba, pues en unos años estaríamos en muchas mejores condiciones y la población sería mucho más sana. Pero aquí no, porque quieren la ganancia, quieren el lucro. Bueno, en lo particular, yo en el tercer intento de terminar la secundaria me encontré con un maestro de historia y ellos tenían un grupo que hacía mucho análisis y me dieron muchos papeles sobre socioeconomía, el movimiento del dinero y los cambios sociales que esto causa. Y de ahí pues me llevó a la curiosidad de leer a como pude y tratar de escarbar las cosas para tratar de entender qué provoca la condición que tenemos. Y eso me ha llevado pues a tratar de escarbarlo desde distintos ángulos. Y es lo que a mí más me interesa. Una de las cosas en lo que mencionaba Efren es de que un conferencista de Houston fue a Cuba en los 60s y dio una conferencia sobre la medicina preventiva que tienen ahora los cubanos. Estados Unidos abandonó esa propuesta porque no era rentable la medicina preventiva y Cuba lo abrazó. Y el interferón fue creado y establecido en Cuba, que hoy es lo que más está ayudando al paliamiento de este tipo de
de pandemia, de este tipo de afección humana. Y es hasta cierto punto el interés por llevar la medicina preventiva lo que ha llevado a que tengamos una esperanza en lo que están haciendo los cubanos. Pero ¿cómo podemos cuestionar todo este sistema para que la gente entienda que también tiene una obligación dentro del cambio? Porque el no tener esa obligación lo afecta. ¿Cómo? No sé, ¿qué sugieren algunos de ustedes? Pues yo digo, ¿no? Okay. Yo lo que digo es eso, ¿no? De que la humanidad, la ciencia, la tecnología, la salud no puede caminar bajo estos parámetros de que se considere como una mercancía. Entonces, porque esto no, la enseñanza más grande es de que la población debe de ver, un ejemplo, en decir, yo soy de la idea de que cada sociedad tiene su historia de forma de ser. Los europeos tienen una forma, Estados Unidos tiene una forma, América Latina tiene una forma, pero sí debemos ir viendo de que la única posibilidad de que la humanidad no caiga en esta deshumanización, la que vemos es principalmente provocada por grupos de poder económico, es de que tenemos que ver, un ejemplo es de que la salud debe de ser considerada como un bien común, un bien social, y ir viendo de que solo así todo lo que venga, porque esa no es la última ni la primera, va a seguir viendo. Entonces tenemos que ver desde ese aspecto humanista, pues, desde ese aspecto social, desde ese aspecto ético. Entonces la situación, es decir, tenemos que ver de que esto demostró, esto evidenció la barbarie, esto deshumanizó, porque como ahora lo que dice, como ahora es triste, en estadística los que se están muriendo en Nueva York son negros y latinos. Y como dijo el compañero ahí de California, las estadísticas también dicen es porque no tienen posibilidad para llegar a un hospital en Nueva York. Entonces lo que haces es buscar un ejemplo, mueren en la indefensión, es eso, es igual lo que vimos, lo que podíamos, lo que estamos viendo en diferentes lados es por eso, porque la salud se ha convertido en una exclusión social, en una exclusión social, pero aparte donde solo hay sectores que tienen la posibilidad de sobrevivir. Y digo eso, el doctor Adrián tiene experiencia con respecto a eso de la medicina preventiva, que la tienen, pero los cubanos, como ahora por eso es eso, aún con todo eso, Cuba en esta pandemia que hay tiene 30,000 médicos entre África, América Latina y Asia, tratando de promover la situación de la prevención. Entonces esa es la situación y tenemos que no cerrar los ojos frente a la realidad. Este sistema es indefendible. Solo los que se benefician lo defenderán, pero la mayoría no. Y no es un ejemplo que estamos en contra de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo. No, todos estamos de acuerdo, porque nosotros desde una visión de lucha, nosotros queremos que esto cambie, pero para que todos los seres humanos vivamos con dignidad, como humanos, es eso. Es decir, es eso lo que se quiere, un ejemplo, no destruir, aplastar al que está enfrente, no, que todos los seres humanos vivamos como humanos. Es eso lo fundamental y eso es lo que sí se tiene que ir viendo, porque lo que estamos viendo sí demuestra lo contrario, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso, ¿no? Que debería de ser como una situación a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? Adrián, ¿qué piensas? Lo que ha llegado ahorita es el tiempo de entender, primero, que la solidaridad humana es fundamental y la estamos viviendo entre familiares, entre amigos, entre compañeros.
La gente también está organizando puentes de atención, llevándoles comida a personas ancianas o que tienen dificultad para caminar. Hay algunos compañeros que están haciendo productos y hacen canastas de despensa para ir a entregar casa por casa a un bajo costo. Entre familias se están apoyando para ayudarse, preguntando quién necesita. En ese sentido, hoy vamos funcionando. Lo otro es que hay que centrar que hoy el tema de los derechos humanos lamentablemente ya no pasa por la ONU, ya no pasa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pasa por el Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, sino pasa sobre el Fondo Monetario Internacional, pasa sobre el Banco Mundial, pasa sobre la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es a ellos a los que hay que reclamar, es a ellos donde hay que tener incidencia, porque sus políticas son las que han generado la exclusión y han generado los graves daños a la salud pública de la humanidad en su conjunto. Incluso si vamos a temas como inundaciones, como deslaves, desgajamientos de cerros, vamos a temas como temblores. Aparentemente son eventos naturales, sí, pero están generados, ¿por qué? Porque socialmente las personas menos favorecidas o la corrupción permite que se construya en zonas que tienen un alto riesgo. Estas instituciones debieran hoy de decir, oigan, primero vamos a dar, por ejemplo, créditos sin pago de interés, salvo lo que significa el servicio administrativo, pero ante la emergencia vamos a dar líneas de apoyo, de crédito para que la gente pueda pasar esta crisis, y lo único que tenga que pagar como plus es lo que significa exclusivamente el gasto de administración de ese dinero que se prestó y no intereses moratorios. Aquí tenemos empresas que se han dedicado al préstamo, que te lo dan muy fácil, pero generan una situación de asfixia terrible. Se han enviado cartas a la ONU para pronunciarse, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial es donde tenemos que nosotros hacer incidencia, y es el tiempo en el que nos tenemos que unir, porque ellos son los que producen los estragos fundamentales. Ellos son los que alentaron incluso la corrupción mundial. ¿Por qué? Porque sabiendo que no vigilaban adecuadamente las líneas de crédito y el dinero para el cual fue dado, fue algo terrible. Aquí en México se gastó dinero en medicinas que no tenían el contenido, en equipos que no se instalaron, en hospitales que no se construyeron, y eso lo sabían ellos. Y sin embargo seguían dando y siguen dando dinero. ¿Por qué? Porque alienta la corrupción. Son ellos los que asfixian países, y es lamentable, por ejemplo, que hoy Estados Unidos se vaya a intentar invadir a Venezuela para capturar a su dirigencia y no pueda atender la situación tan grave que está viviendo ahí en el Bronx, en Nueva York, y que además obstaculice la venta de equipos, insumos y materiales a países que se mantienen bloqueados por ellos. Afortunadamente y lamentablemente también, el poder hegemónico mundial de Estados Unidos ha quedado ya rebasado. Hay un nuevo orden económico mundial que se viene abriendo paso y está encabezado por China y Rusia como países que vienen empujando muy fuerte, y vemos incluso el comportamiento que han tenido ellos ante la pandemia. El hecho que Donald Trump se niegue ya a pagar las cuotas a la Organización Mundial para la Salud, el que tardíamente hagan ya la expresión de que se les va a atender a cualquier persona independientemente de si tiene o no seguro de gastos médicos,
es tardía y también las personas no tienen la confianza. ¿Por qué? Porque se ha visto cómo a través de este tipo de cosas aumentan las deportaciones porque identifican a las personas y las están expulsando del país. De hecho, el sueño americano ya se acabó. Ya no hay motivación para que la gente migre por el trato que reciben y por lo poco que les pagan. Ya no necesita estar haciendo más muros porque ya no hay el interés de estar viajando a Estados Unidos a exponerse, a sufrir, cuando hay que buscar las condiciones solidarias en nuestros países para tratar de mejorar nuestras condiciones. En ese sentido, el llamado nuestro es a fortalecer la solidaridad entre los pueblos, entre las personas, entre nosotros como compañeros, como amigos, como solidarios, y seguir demandando a los gobiernos para que las acciones de los organismos multilaterales no se conviertan en políticas metaconstitucionales más allá de cualquier democracia o de quien gobierne en cada país, porque se imponen ante cualquier ley interna estos organismos y sus empresas. En lo que te hice la invitación, hablamos en forma un poco somera porque tenías que entrar a una conferencia y hablamos sobre las Naciones Unidas. Desde su inserción como la Liga de las Naciones por Woodrow Wilson, las Naciones Unidas nunca representó pueblos, ha representado estados y está al servicio de esos estados. Nunca ha sido más que en forma simbólica o por protección, algo que en alguna forma proteja a los pueblos. Los protege por la necesidad de seguir manipulándolos desde su inserción como Liga de las Naciones. Ya como Naciones Unidas ha sido la justificación para guerras, para atrocidades contra la humanidad, pretendiendo defenderla. No sé si sea tal vez injusta esta forma de presentarlo, pero creo que las Naciones Unidas también tienen que caer bajo severa cuestión por lo que representan estados, no son una expresión de los pueblos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Estamos totalmente de acuerdo, además de que no debemos dejar pasar que es un instrumento antidemocrático, porque mientras haya, primero, el secuestro de las decisiones fundamentales de la ONU bajo el Consejo de Seguridad y no ante el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, pues hace que sobre los principios, un principio antidemocrático que es el derecho de veto, haga que el interés de algún poderoso prive por encima del resto de los países. Ahora, de todos modos, no debemos dejar pasar por alto, porque en alguna medida Naciones Unidas, mediante el uso de la política, pues ayuda a evitar situaciones aún peores. Nosotros podemos decir ¿qué sería del mundo si no existieran las Naciones Unidas? Y efectivamente estamos diciendo que de lo peor que estamos viviendo, todavía podría ser mucho peor si no hubiera este tipo de instrumentos en donde los países pudieran llegar y expresar y buscar la solidaridad entre los países y los pueblos. De alguna manera, Cuba sobrevive y se mantiene con un bloqueo, pero también sobre la base de la condena y la protesta internacional. Israel mantiene una posición en los territorios ocupados del pueblo palestino, pero a pesar de eso el pueblo palestino se mantiene y resiste, porque también de alguna manera la política y de la diplomacia tiene un pequeño papel. Es decir, sí podemos criticar y condenarlos, pero también hay que entender que cuando menos hay algo que nos puede ayudar. Lo que no podemos dejar de hacer es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Comenzando primero por tratar de comer sano, porque no es comer barato. Como bien lo dice Fred,
hay un montón de comida que no es barata y que está con un alto contenido de calorías, de azúcares y que hacen mucho daño a la salud. Por ejemplo, una bolsa de papas es muy cara en relación a comprar y comer papas hechas en casa. Es decir, cambiar nuestros hábitos, volver a nuestros principios de la alimentación de los pueblos, esa alimentación equilibrada, a promulgar el buen vivir. Y hay una cosa que también es muy importante de tomar en cuenta. Hay que buscar que las personas puedan vivir donde quieran y no donde puedan. O sea, quien quiera mantenerse en su territorio tiene que tener todas las condiciones para que lo pueda seguir haciendo. Que la gente que migre porque quiere hacerlo y no porque se ve obligada por la violencia, por la represión o por las políticas económicas. Así es que llegó el tiempo de la solidaridad y aquí, en este espejo de palabras, en este gran trabajo que están haciendo ustedes allá en Estados Unidos, dando voz a la expresión de nuestros pueblos, es muy importante. Y en este diálogo de palabras, en este diálogo de espejos, todos nos vemos reflejados y recordamos ese sentimiento solidario. Yo no sé qué tanto hemos ayudado a las personas, lo digo como defensor de derechos humanos, pero también reconozco todo lo que nos han ayudado, todas las personas a quienes les hemos brindado nuestro apoyo. O sea, todos los gestos de solidaridad, por ejemplo, ahorita de escuchar a Efraín Cortés hablar de la Alimed, es un reconocimiento y una legitimidad que como parte del pueblo se hace a una organización que a 35 años de distancia sigue luchando. Y yo me veo también en las poblaciones que hemos apoyado a nivel médico y todo lo que hemos aprendido. Así es que vamos a salir fortalecidos de esta situación. ¿Por qué? Porque cada vez es más claro el común enemigo mundial que tenemos y cómo los pueblos se han venido uniendo. La utilización de estos instrumentos tecnológicos que estaban en favor de las empresas y del poder, hoy están a nuestro alcance y vamos logrando vincularnos. Nuestro reto es cómo logramos que la audiencia que tenemos hoy se multiplique, que pueda llegar a más lugares, que pueda dar mayor solidaridad, y en ese sentido es lo que tenemos que estar trabajando en los próximos días. Desde esta sana distancia, el manteniéndonos cada uno en nuestras casas, resistiendo y luchando, pero unidos todos en un colectivo mundial que está enfrentando a un imperialismo transnacional de la industria farmacéutica, de las empresas de la salud, a una arrogancia de un imperio poderoso que no le importa la vida humana y que hoy le conviene más que mueran todas las personas que no tengan capacidad de producir y que ellos olvidan que quienes hoy están jubilados o pensionados no es que estén ni ociosos ni que sean personas desechables, al contrario, tenemos un compromiso con ellos porque gracias a su contribución en el trabajo pudimos tener y ser lo que hoy también somos, el Huehueme, el Siguame como instrumentos fundamentales de consulta y de consejo, es decir, los consejos de ancianos, los consejos de mujeres mayores, son para nosotros un instrumento fundamental en las comunidades y en nuestros pueblos, y por lo tanto hay que seguirlos escuchando. Y también me da gusto, por ejemplo, y hoy yo me estoy sumando al llamado para apoyar en el sistema de salud, porque quienes ya están jubilados, pensionados o quienes tenemos más de 60 años, pues hoy podemos ir a contribuir a reforzar un sistema de salud que fue desmantelado, con más de 200,000 trabajadores de la salud con déficit, con un montón de carencias y que hoy se tiene que levantar porque el pueblo nos necesita y hay que respaldarlo. Por eso agradezco mucho a Antonio y amigos que hacen posible el programa
y saludo también a nuestros colegas que estamos compartiendo el panel por este momento tan valioso de darnos voz. Mira, yo creo que aplica a todo. Yo pienso que la mejor solución al problema de la migración, y aplica también a la situación de la salud, es que dejen de robar, que dejen de corromper al lugar donde se encuentran los recursos, sea de salud o sea minero, sea de cualquier otra cosa. Que estas grandes corporaciones, estos grandes potenciales económicos respeten a la gente, a las instituciones que se han formado con dolor histórico, y esa es la mejor solución tanto para la migración como también para la condición de salud, porque han derogado y han destrozado todo. Efren, ¿qué piensas? ¿Cómo sintetizas todo esto? Pues es eso, ¿no? Aunque tengamos organismos, gobiernos corruptos, el pueblo no ha perdido la capacidad de la solidaridad. Y entonces eso, frente a esto, pues la solidaridad es muy importante, pero también vernos. Un ejemplo es el pueblo debe de asumir un papel activo, no pasivo, porque el pueblo no nomás debe de aparecer cuando haya elecciones. El pueblo debe de estar en constante movimiento y organización. ¿Para qué? Para exigir sus derechos como sociedad. Esa es una de las cosas. Porque es eso, como van a decir, es la prevención de todo esto, es que la clase política ya se dio cuenta, como que hace el show nomás en la lucha electoral y supuestamente en las coyunturas electorales quiere aparentar que si hay diferencias entre los grupos de poder, pero no, eso ya viene siendo como un juego. Entonces los pueblos, digo, está bien que los pueblos voten, para exigir, porque la exigencia, un pueblo que no está organizado va a ser muy difícil que pueda exigir. El pueblo organizado es el único que puede exigir sus derechos. Y esto puede ser un ejemplo, porque un ejemplo, la propia democracia no es nomás votar. La democracia es la organización. La democracia es como este ejercicio que estamos haciendo, las diferentes formas de ver, las alternativas. Yo soy de la idea de que en el mundo no existe la verdad absoluta. La verdad se construye, pero se construye de verdades objetivas, no de mentiras. Porque entonces eso es lo que se va, como ahora la política la vemos en Estados Unidos, en Europa, en México, en América Latina, donde son grupos que supuestamente se confrontan, es decir, no, pues hay diferencia, pero no, es el juego político que hacen, porque en realidad no están retomando las demandas de salud, de pobreza, de exclusión, de violencia, sea violencia de género, violencia sistémica del sistema. Entonces, todo eso. Entonces, todo esto nos convoca a todos a que las cosas como se están haciendo no son las correctas. Aunque hayan dicho que todo está bien, las cosas no están bien. Entonces eso, es decir, todo, la comunidad, los migrantes que se encuentran en diferentes partes del mundo. Hay un ¿cómo se dice? Hay una situación que lo hace que expulsar, y es el sistema económico. Entonces eso, es decir, la solidaridad, porque es eso. El poder mundial lo que no quiere es que seamos solidarios. Que el mundo calle frente a las aberraciones que se están haciendo de bloqueo hacia Cuba, Venezuela, Palestina, un ejemplo, es decir, ya nomás dicen, no, pues los palestinos son violentos, son terroristas. Los cubanos es una dictadura. Y ahorita se acaba de sacar otra, el poder imperial gringo, donde dice, Venezuela es un narcoestado y el narcoestado es Colombia, pero es su aliado. Eso lo está diciendo los organismos internacionales, lo dice la ONU, que el 90% de la cocaína que se produce en el mundo se produce en Colombia. Entonces, entonces, ¿cómo ves un ejemplo? ¿Cómo se juega con respecto a varias cosas? Todo lo que está en contra de los intereses del gran capital, del capital financiero, del Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos, el poder
el poder económico político los tilda y lo descalifica y busca argumentos para descalificarse, y tiene sus matraqueros que también le siguen y empiezan medios, comunicadores, académicos. Entonces, toda esa situación, ¿cómo la vemos? ¿Cómo utilizan? Eso lo utilizó el Imperio Romano hace 2000 años para denigrar a sus enemigos, ¿no? Entonces, eso de decir, es muy importante que vayamos fortaleciendo, no quedarnos, pues, en que todo eso es nomás es responsabilidad de los organismos, sean locales o internacionales, sino ver, no, estar atento y exigir, pues, porque un ejemplo, la solidaridad no nomás es material, la solidaridad también es expresar, criticar, es decir, está mal, nosotros proponemos eso, porque es eso, no nomás quedar en la descalificación, sino en la propuesta. Hay que proponer. Mira, el poder por manipulación, cohecho o violencia va a intentar dominarnos en alguna forma u otra. Y hay momentos en los que conoces personas y platicas y a veces te dicen unas cositas que se te quedan en la mente. Yo cuando estuve tratando, pues ahí en forma, con un grupo que estudiaba Hegel, Marx y Ryan Nayskaya, Dan Hoss una vez me dijo, ¿sabes qué? Dice, mira, el objetivo no es el poder. El objetivo real de todo esto es la conciencia del pueblo. En cuanto el pueblo tenga conciencia de sí mismo, hace lo que tiene que hacer. No sé, maestro García, pues no se me quede atrás. Ya quedan pocos minutos. No. ¿Qué piensa? No, la solidaridad es la base del contramovimiento. Entonces, y se nota como, otra vez, pongo el ejemplo de lo que está pasando aquí, el mismo presidente está diciendo a sus secuaces que no hay que resistir a los gobernantes de los estados que tratan de enfrentar esta epidemia, y que no, que hay que demandar sus derechos individuales y hay que salgan, que no respeten el toque de queda ni nada. Y para mí lo más feo es que la gente está saliendo en protestas sin mascarillas, sin nada, y pues se juntan los pastores y hasta un obispo no católico, pero de otra tendencia, dijo que no, que nuestros derechos religiosos individuales son más importantes que la salud de la mayoría. Y pues él para las pasas gritó a todos sus feligreses y él se quedó enfermo. Yo no creo en la justicia divina, pero algo muy parecido ahí. Pero esa tendencia de lo individual, de yo por lo mío y tú como que puedas, no, hay que contrarrestar esa tendencia no solamente con pensamiento, con opiniones, pero también con acciones. Y hay mucha gente que está por la falta de la respuesta del sistema económico que tenemos aquí, ves que es el más poderoso de todo el mundo, pero no, está fallando. Entonces la gente busca entre ellos mismos cómo sobrevivir en estos días. Y ahí está la solución entre nosotros. Nos quedan, si acaso, unos 6 minutos. ¿Cómo sintetizaría todo esto, Adrián? ¿O cómo llegamos a la conciencia propia y ajena? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo caminamos esto en los pocos minutos que nos quedan? Tal vez agárrese 1 o 2. Bueno, lo que creo primero es que hay que estar atentos a apoyar a todas las personas que nosotros conocemos que tengan algunas de las enfermedades que les colocan en riesgo. Hay que ser solidarios con ellos, hay que apoyarles para que tengan el tratamiento que requieren, para que se demande la atención médica, no hay que quedarse callado. Esa es la acción individual. La acción colectiva es unir y denunciar y señalar y coordinarse.
Creo que este momento de los pueblos es buscar mecanismos de unidad, de coordinación. Por ejemplo, ahorita estamos en un gran apoyo internacional para la libertad de los presos políticos, para la gente presa, para la atención de las personas que están en una necesidad, y gran parte del tiempo ahorita nos hemos dedicado en nuestros compañeros se están dando información a quien requiere para qué hacer ante la pandemia, y esa es parte de lo que hay que hacer. Y lo otro es ir manteniendo este proceso de unidad, y cuando llegue a sus manos de cada uno de nosotros, de ustedes, una comunicación pidiendo una firma, pidiendo que se envíe una carta, hay que hacerlo. Y en cuanto haya posibilidad o necesidad, que hay que aportar un medicamento, que hay que aportar algo concreto, cada uno lo hagamos. La solidaridad de los pueblos se construye uno a uno, y nosotros somos el garante de los derechos humanos. Por lo tanto, esa es nuestra labor y hay que seguir trabajando juntos. Muchas gracias por darme espacio para expresarme. Sí. Efren, ¿qué piensas? Pues es eso, ¿no? La solidaridad es el principio más importante de un pueblo. Entonces, si eso se pierde, automáticamente dejamos de ser una sociedad que tenga futuro, porque es eso, como decir, el sistema ha roto eso, de que decir lo más importante es el individualismo. Que te vaya bien a ti no importa, o que no te importan los demás si esto ha ido deteriorando. Entonces nosotros somos una sociedad, un ente social, colectivo, y si eso se rompe, automáticamente como sociedad vamos a sufrir las consecuencias. Entonces eso, no podemos solucionar una problemática, sea pandemia o cualquier crisis que le venga a la humanidad, individualmente. Los problemas generales se solucionan colectivamente. En el aspecto, sea un terremoto, sea esta pandemia, sea una inundación, sea un incendio. Entonces eso, en decir, el individualismo es lo que ha minado a la sociedad. Entonces eso, es decir, como sociedad, esto no, porque aparte los recursos se están agotando, la población crece. Entonces esto debe de ser más visto desde ese aspecto, y decir, lo que le pase a uno me afectará, aunque viva en China, aunque viva en Australia, aunque viva en Argentina, aunque viva donde quiera. El mundo, la tierra es como un barco. Si se hunde, nos hundimos todos, hasta los que tienen acumulado los miles de oros. Ese oro no se lo va a poder comer. Y vemos con el cambio climático. El cambio climático es la crisis humanitaria más grande que va a venir dentro de unas 2 o 3 décadas. Eso va a ser garrafal, ¿eh? Ya se vio lo de Australia. Los grandes incendios que destruyeron el 40% de la biodiversidad Entonces esto se va a solucionar colectivamente, y me da gusto, digo, compartir con todos, escuchar al doctor Adrián, pues él estuvo con nosotros hace mucho tiempo, escuchar al compañero que también tiene experiencia, lo que está viviendo, le toca vivir en Estados Unidos, en California, a ti, por ejemplo, en decir, esto es muy importante, porque la única forma de ir construyendo un verdadero objetivo claro es que digamos lo que pensamos, pero dentro de la realidad y la ética humana, ¿no? Hasta ahí deberíamos. Maestro García, ya bien cortito, porque ya nos está correteando el tiempo. No, pues hay que, otra vez, voy a adoptar el lema de aquel loco en 68, que arriba y adelante no podemos dejarnos. Órale. Bueno, pues yo pienso que todo es cuestionable, todo lo tenemos que cuestionar con severidad, desde lo que está fuera, al exterior de nosotros como nosotros. Y en mucho, pues les agradezco su participación y su confianza, y ojalá pues me ayuden a abrir más camino con gente que en algún momento nos ayude a discernir, o al menos nos cuestione a nosotros mismos para tratar de crecer en ello. Y pues este fue el programa de la historia de las palabras, y de nuevo y reiteramos, en la historia de las palabras tratamos de figurar por qué pensamos como pensamos, y tal vez al entender nuestro pensar podamos cambiar nuestras
condición y circunstancias. Muchas gracias, Efrén. Muchas gracias, Adrián. Maestro, pues ahí estamos caminando juntos a ver hasta dónde nos lleva la vida. Hay que seguir cuestionando. Gracias.